dudas, miedos, cambios, riesgos o malos ratos o buenos retos, pero ¿y si fuera en el camino intermedio, donde se encuentra realmente tu paz? Justo aquí, entre el bugueo y el hype. Bienvenidas al 11º programa de Entre el Bugueo y el Hype, un espacio de encuentro e inspiración dirigido a estudiantes en cualquier edad o momento formativo, generado desde Escuela Escucha, tu proyecto de educación emocional a través del conflicto en León. Nos encontraréis siempre en directo los miércoles de 1 a 2 en el 106.6 FM León o en la web de Radio Universitaria en directo, además de en diferido en el podcast de iVoox Universidad de León o en el canal de YouTube de Escuela Escucha. Hoy tenemos Tertulia, familias que te aman. Yo soy Helen y empezamos. Bienvenidos, como decía, esta mañana de miércoles, una vez más. Hoy tenemos mucha gente en la mesa, me encanta. Y os quería presentar uno a uno para que nos fuéramos conociendo un poco mejor y se os escuche también y se os conozca la voz. Empiezo por aquí. Javier, buenos días. Buenos días. Bueno, soy Javier Mayo, tengo 21 años, soy estudiante de Ingeniería Aeroespacial aquí en la Universidad de León. Uh-huh. Y también soy estudiante de intercambio en Alemania. Y bueno, estoy muy agradecido de estar aquí. A ver qué podemos hacer con esto. Muy bien, a ver qué sale, ¿no? Sí, a ver qué. Muy bien. ¿Y te acompaña? ¿Quién te acompaña? Me acompaña aquí mi madre. Muy bien. Hola, buenos días. Muy bien, Inés. Soy Inés, la mamá de Javier, y estoy aquí para hablar un poco con vosotros sobre él, sobre ellos, sobre si podemos aportar un poquito para aclarar un poco algunas cosas o simplemente compartir un rato. Muy bien. Alejandro, tengo por aquí veterano ya de la radio universitaria y speaker de confianza. Bueno, pues me presento yo, soy Alejandro, tengo 18 años. Actualmente soy estudiante en la Universidad de León, pero soy de nuevo ingreso. Estoy estudiando un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y vengo aquí también como persona autista para compartir un poco mi experiencia y poder hablar del tema con vosotros. Muy bien. ¿Y con quién vienes? ¿Quién te acompaña hoy? Con mi madre, Micol. Hola, buenos días. Yo soy Micol, vengo aquí a acompañar a Alejandro y a todos. Estoy también muy agradecida de estar aquí, intentar compartir el tema con naturalidad y bueno, pues encantada de compartir estos ratos y que se dé visibilidad. Muy bien. Genial, muchas gracias. Y tenemos una tercera mamá hoy aquí, Nieves. Preséntate, porfa. Hola, yo soy Nieves, soy la madre de Lucía, de 7 años. Tiene también, es autista. Y nada, vengo también para dar visibilidad al autismo y a nuestra situación. Uh-huh. Y también vengo con mi hermano, que recientemente está diagnosticado de TEA. Uh-huh. Sergio, buenas. Hola, buenos días. Bueno, sí, yo soy Sergio, tengo 31 años y acabo de recibir hace 15 días un diagnóstico de TEA1. Así que aquí estamos para compartir un poquito. Muy bien, pues gracias a todos por venir y por todo el trabajo que hay detrás y toda vuestra situación, ¿no? Que no es baladí, además cada vez es más conocida. Al final la neurodivergencia cada vez se escucha más, se entiende mejor y ya no suena extraño, ¿no? Como, ¿qué es eso? ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo normal y qué es lo que no? Y os quería empezar a preguntar esto, ¿no? ¿Qué consideráis que es normal, que siempre se ha dicho o siempre os han expresado que tiene que ser lo normal? ¿Qué pensáis?
Bueno, si te parece, empiezo yo. Sí, venga, perfecto. Para mí la normalidad entiendo que es el conjunto de personas que comparten ciertos rasgos. O sea, la mayoría, vamos a decir. Entonces, eso es lo que conforma para mí la normalidad. Entonces, nuestra forma de percibir o de interpretar el mundo es ligeramente distinta, ¿no? Entonces, eso se puede considerar fuera de lo normal. O sea, que diríamos que lo normal es una forma de acotar lo común, lo habitual, ¿no? ¿Qué Lo opinas? habitual es la palabra. No deja de ser un concepto estadístico. La normalidad es un concepto estadístico totalmente habitual. Ser anormal en el sentido de no normal ni es bueno, ni es malo, ni es mejor, ni es peor. Simplemente es menos común. ¿Pensáis que se utiliza, como tú bien has dicho, simplemente por diferenciación, por entender, por categorizar? ¿O pensáis que lleva un trasfondo mayor que quizá es lo que a veces nos escuece un poco, nos puede hacer algo de daño? Yo creo que con el tiempo quizá cada vez se esté normalizando más lo que tú dices de la neurodivergencia y ahora se empieza a ver más habitual. Yo creo que se ha hecho un gran progreso en los últimos, por lo menos desde mi punto de vista, los últimos 20 años. Ha pasado de ser una rareza a ser algo más conocido y aceptado. Desde luego ha cambiado mucho y ha mejorado el concepto. Estoy muy de acuerdo. Bueno, de hecho, si nos vamos a la historia reciente, y con historia reciente quiero decir siglo XX más o menos a finales, todavía quedaba mucho por hacer. Hemos pasado épocas, las personas autistas, en las que no solo no se identificaba el autismo adecuadamente, y se confundía con otros trastornos, sino que además nos trataban básicamente como locos o subnormales, y esto no me lo invento yo, eran las expresiones que se usaban en aquella época, y nos tenían en muy malas condiciones, precisamente porque, bueno, era una época en general, yo creo, de intolerancia y de desconocimiento, y poco a poco el progreso de la humanidad también se ha ido reflejando en la comprensión de los trastornos de la neurodivergencia, lo que ha hecho que cada vez más gente lo entienda, como que aunque no sea lo común, en el sentido que comentabais de la normalidad es estadística, porque por ejemplo creo que solo el 1% de la gente tiene autismo, no significa que sea mejor ni peor, ni que haya que tratarlo de una forma diferente como tratarías. O sea, con esto me refiero que sí que puedes hacer adaptaciones o cosas para que nos sienta, pero que no tenemos que recibir un trato diferente o excepcional, porque al final seguimos siendo miembros iguales de la sociedad. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Javi? Pues a ver, creo que este término de normal o no normal, a veces acarrea mucho una sensación de miedo a lo que no es familiar, sobre todo. Yo creo que muchas de estas cosas no sé si sabría llamarlo discriminación, tienen que ver con un cierto instinto humano a como tener un poco de sospecha a lo que no es familiar. Porque, sobre todo aplicado al tema del autismo, que a lo mejor te hace que actúes de una forma que aunque de por sí no sea dañina, pues es un poco distinta. Y bueno, los seres humanos somos muy sensibles, somos seres sociales, y somos muy sensibles a cualquier mínima diferencia que pueda haber entre las personas, y lo interpretamos, aunque sea subconscientemente, como algo tal vez peligroso. Sí, el miedo a no pertenecer, Sí, sí. ¿no? Que es una gran necesidad que tenemos como especie, al ser parte de algo y ser parte importante de algo. Sí, al final es natural en nuestra biología, creo. Entonces os pregunto, ¿no? Como lógicamente toca ahora, ¿qué significa para vosotros ser neurodivergentes? O la neurodivergencia en caso de las mamás. Si quieres empezar, Nieves. Yo creo que, a ver, por lo menos yo lo veo como una forma de conciliar el entorno y el mundo. Y bueno, pues hacerlo. Es difícil expresarlo, es La difícil, verdad que sí. es difícil encontrar las palabras. Cuando somos madres es difícil expresar, pues son un montón de emociones las que nos vienen. Son muchos años de
Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Son muchos años de incomprensión, hasta en nuestras propias familias, de preocupación. Y entonces yo entiendo, siendo tú mamá de una niña pequeña, entiendo, diagnosticada no hace mucho tiempo, pues que todo eso te hace dudar. Quizás aquí tenemos varios puntos de vista, somos hijos de niñas, de chicos, un adulto tenemos con nosotros. Son enfoques muy enriquecedores porque lo afrontan el autismo desde todos los puntos de vista. Por eso me parece muy interesante estar aquí hoy. Y aparte, quizá el ser o pertenecer a ese grupo de neurodivergencia me ayuda a mí a entender mejor el mundo en el que me muevo. Pero, claro, la gente a mi alrededor no tiene por qué comprender, igual que yo, lo que me está pasando, ¿no? Ese es vuestro papel, mamás, aquí, muy duro. Bueno, familias en general. Entonces, os quería preguntar a vosotros, ya pongo el acento en vosotros, ¿qué es ser neurodivergente para vosotros? Bueno, para mí ser neurodivergente, yo creo que el mundo es muy amplio y hay muchas formas de verlo. Entonces, dentro de esas formas de verlo, yo creo que tenemos quizá más sensibilidad a unas u otras cosas y desde ahí nos movemos. Entonces, creo que podemos ser capaces, a pesar de no ser lo típico, de ver ciertos aspectos en distintas esferas de la vida, ¿no? Y poder, bueno, pues aportar nuestro granito de arena en cada una de ellas. O sea, creo que eso enriquece mucho también a la sociedad en conjunto. Por supuesto. Recuerdo hablar de esto, además, ¿te acuerdas, Alejandro, cuando viniste? Sí. El valor de la diferencia, ¿no? Yo también lo veo como un cerebro que funciona de forma diferente a lo habitual, a lo que nosotros más vemos, pero no en un sentido mejor ni peor estrictamente, sino simplemente otra forma, que igual no está tan contemplada, pero hay que apreciar por igual. Puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de, bueno, valga la redundancia, vas por la calle y la mayoría de la gente tiene un aspecto físico más normal, lo que sería típico en España, y de repente ves un pelirrojo. Y dices, hostia, esto es bastante diferente, pero mírale qué guapo es el capullo. Pues un poco lo mismo podríais aplicar con nosotros. Me encanta este ejemplo. Bueno, yo lo veo un poco como desde el punto de vista de congeniar con, no sé si sabría decir con otras personas, sino con una cultura y con una forma de pensar, porque bueno, la gente puede ser diferente, pero no por eso necesariamente son neurodivergentes. Yo creo que neurodivergente es como ir un paso más allá. Y se trata de una forma de desarrollarse, una forma de procesar las cosas que al fin y al cabo es distinta. Vamos, que tal vez desde unas ciertas premisas para una cuestión y llegas a unas conclusiones completamente distintas simplemente por esa forma que tienes de procesar las cosas. Es muy nutritivo, ¿no? Al final aporta, como decís, mucho, da color, ¿no? A lo que es neurotípico, como decimos. Al final, como decía él, pues no por ser diferente eres al final todos somos diferentes de algunas formas entre nosotros, y yo siempre digo además que eso es bueno, que eso es naturalmente constructivo, y la neurodivergencia al final es una forma concreta de ser diferente que luego además se puede manifestar de muchas formas en trastornos neurodivergentes, que hay muchos. Aquí hablamos más específicamente del autismo, del TEA, pero también hay muchos más. El TDAH, por ejemplo, también es un ejemplo muy conocido. Sí, un programa, me encantaría hacerlo de TDA, TDAH, porque es súper interesante y cada vez hay más diagnóstico. Incluso hay personas que te dicen, yo creo que esto va conmigo o resuena conmigo. Igual no existe luego un papel firmado por nadie, ¿no? Un test que confirme eso, pero ya el hecho, como decís, de darle espacio a esa cultura de la diferencia es interesante, es bonita, incluso hasta me da una explicación de cómo soy y cómo situarme en el mundo, trae mucha paz. Aunque no sea, como decimos, y como decía Alejandro, aunque no sea, como decimos hoy, soy TEA, categoría A, subcategoría B, C, 3,2. Bueno, pues no hace falta eso, ¿no? También recuerdo haberlo comentado contigo la otra vez que viniste, cada vez se escucha más y cada vez más gente está dispuesta a entender, a acoger esas diferencias incluso en sí mismos. Y que cuando tú te encuentras en un trabajo o en una clase o en un curso a alguien que piensa fuera de la caja, no dices, ¡ay, me encanta, qué neurodivergencia, qué maravilla!, ¿no?
Y eso ya no se escucha como algo raro y es un paso bonito que hemos dado y creo que hay que valorar. Me gustaría preguntaros si os pudierais intercambiar, ¿lo haríais? Es decir, si yo soy neurodivergente, ¿querría ser neurotípica? Si yo fuera yo siendo neurotípica, ¿quisiera ser neurodivergente? Me encanta esa pregunta. Muy buena, muy buena. Gracias, en el coche la pensé. Has hecho tu trabajo. ¿Qué opináis? Bueno, yo durante mucho tiempo sí que he tenido el deseo de ser normotípico, porque al final, cuando eres un chaval, lo puedes pasar mal por el tema de la inadaptación o no sentirte perteneciente, ¿no?, a un grupo. Entonces, en ese sentido, sí que durante mi infancia y parte de mi juventud sí que he tenido ese deseo. Sin embargo, ahora creo que, bueno, estoy abrazando, ¿no?, esa diferenciación que tengo y aprendiendo de mí, conociéndome cada vez más, y sé que, bueno, puede ser muy positivo tanto para mí al final cuando voy haciendo este descubrimiento y este crecimiento, porque claro, inevitablemente al haber estado fuera de, digamos, ¿no?, de lo común, desarrollas más tu interior o incluso tu exterior. Entonces eso, a la hora de la verdad y pragmáticamente, pues creo que es más positivo. Entonces ahora mismo no me cambiaría. Genial, bien explicado. A ver, yo os voy a decir un secreto. A ver. Vale, yo soy disléxica. Cuando era niña, cuando estaba empezando a escribir y todo eso, yo escribía patas arriba y al revés. O sea, te quiero decir que para mi madre leer mamá, ¿vale?, tenía que dar la vuelta a la hoja y ponerlo a trasluz contra un cristal. Y bueno, pues también tengo esa neurodivergencia. Y yo siempre, porque para mí era muy, muy difícil, siempre ha sido muy difícil. Y hasta que supe que yo era disléxica, yo pensaba que era idiota. Para mí ese diagnóstico fue una liberación, ¿vale? Y bueno, siempre siempre acarré esa historia desde el colegio, que pues algunos pensaban que yo era idiota y bueno, pues para mí fue muy, muy difícil. Tuve que ir a una psicóloga y hasta que bueno, pues más o menos me puse un poco en orden. Os digo que eso no se cura. Eso, o sea, naces y mueres con esa condición y es una manera de, bueno, pues de percibir un poco el entorno, como os dije antes, y conocernos a nosotros mismos y seguir para adelante. Entonces te dirías, yo abrazo esto, como dice Sergio, a pesar de todo lo que ha venido antes, pero conforme a todo lo que ha venido después. Sí, ahora mismo me encuentro ya más segura de mí misma, ¿vale? Pero tuve unos momentos muy difíciles y ahora mismo, claro, pienso en mi hija, que para ella, pues también, creo que también es muy difícil. Antes me hablabais de bueno, pues que gracias a Dios todavía, o sea, hoy en día estamos empezando a conocer esto. Para mí estamos en pañales con este tema. Todavía nos falta mucho más, darle mucha visibilidad a esto. Para mí fue súper duro, porque mi hija, o sea, yo la llevaba a la guardia con 4 meses y en la guardia ya sabían que era autista, ¿vale? Uf. Para mí, pues me decían, bueno, pues tenemos que ir al centro base. Y todos los viernes íbamos al centro base y bueno, pues hasta que al final, a los 3 años, ya conseguimos el pedigrí, como digo yo. Ya nos lo dieron, pero aún así tuvimos que luchar mucho y pelearlo,
porque bueno, nuestros comienzos fueron muy difíciles y al final, para que me dieran el pedigrí, ¿vale? Tuve que ir a Valladolid, al Centro Comunica, y ya pues tuvimos que hacer pasar unas cuantas baterías de prueba, que os digo que fue costoso porque cada batería de prueba pues la teníamos que pagar. Uh-huh. Después, cuando ya teníamos el resultado, bueno, porque fue en pandemia realmente cuando nos pasó esto. Y hasta que llegamos donde estamos, que estamos en Autismo León, y estamos muy contentos, pues hemos llevado un camino difícil. A ver, cuando anunciábamos el programa decíamos eso, 3 familias y 3 caminos, porque cada caso es único y diferente. Y mira, encima tú lo que me estás comentando del contexto post-pandemia o durante la pandemia, y aquí no nos atienden y tenemos que ir a otro sitio y luego de vuelta. Y qué interesante que digas, que compartas esto, bueno, el secreto que nos has dicho, así que no nos oye nadie, porque eso también entiendo que te ha ayudado, o creo que todos entendemos que te ha ayudado también a entender a esa niña que ha llegado, ¿no? Efectivamente. Y claro, yo siempre lo enfoco desde mí misma. Al final es un reflejo que también siento esa culpabilidad de decir, pues a lo mejor ha sido genético. Le hicimos las pruebas en Madrid, en la Quirón de Madrid, y nos atendió un profesional súper buenísimo también. Me he encontrado con gente maravillosa en este proceso, en este camino. Y bueno, pues no dio que era genético, ¿vale? Las pruebas. Tú querías quedarte, pero eso es todas las madres y padres. Yo creo que cualquier cosa que tropieza a su hijo con una piedra, metafóricamente hablando, no estoy ridiculizándolo. ¿Seré yo que igual es que yo era torpe y quizá le he transmitido? Es siempre esa búsqueda de la responsabilidad, ¿no? de las familias. Al final el camino de los hijos van independiente al de los padres. Cercano, se puede apoyar en ellos, pero es totalmente autónomo. Pero no es el mismo camino. Claro. Entonces, en ese sentido, sea cual fuere el resultado, al final tu paz tiene que ser, mujer, tú has hecho lo que has podido con lo que tenías y eso queda ahí siempre. Claro. Y eso le llega a ella y a la familia en general. Y más en vuestros casos, que no son casos tan sencillos, ¿no? Livianos como pueden ser otros. Bueno, me gustaría que comentarais también las otras personas. Yo soy Micol, la mamá de Alejandro. Ha sido un poco muy parecido, muy similar a lo que ella nos cuenta, ¿no? O sea, ahora estamos hablando desde la perspectiva de 18 años, pero también hemos pasado por guarderías, por diagnósticos, quizá no de la forma más correcta dicho, con muchísimos miedos, con muchísima culpa, con muchísimo trabajo, que yo creo que es importantísimo la detección precoz y el trabajo de todas las familias que estamos aquí detrás, y luego al final pues afortunadamente todo va dando sus frutos, ¿no? Es importante porque yo tengo una niña, o tengo una hija, tengo un hijo, y claro, la vida no ha sido la misma, el esfuerzo no ha sido el mismo, pero ahora mismo yo como madre también me gustaría decir que no le cambiaría por nada del mundo. Oh, gracias. Bravo. Fuera del micro. Y tampoco me cambiaría. Mira, me gusta mucho la pregunta que has hecho de que si pudiéramos ser neurotípicos, ¿lo haríamos? Un botón rojo así mágico. Bueno, yo ahora mismo si fuera neurotípico estaría dando clase, no estaría aquí. Y bueno, tampoco habría participado en todas las iniciativas en las que he participado, que han sido algunas de las mejores experiencias de mi vida. Poder dar charlas a gente, poder inspirarles, poder hacer un montón de cosas. Y sobre todo, no sería yo. Para mí el autismo es una característica intrínseca de mí y de las personas que tenemos esta condición. Entonces, dejar de ser yo, no gracias. No gracias, me quedo conmigo, ¿no? Me quedo conmigo tal y como soy, con todo lo que he crecido, aprendido y lo que soy naturalmente. Perfecto. No hay respuesta mala ni buena, ¿eh? Sí. Alejandro, estoy de acuerdo contigo. Aunque yo he tenido mis momentos. Yo he tenido mis momentos que estaba un poquito mal
como mi forma de ser en general. Pero en cuanto a la cuestión si sería neurotípico, si me volvería neurotípico, es difícil de responder porque no se puede encontrar una línea de puntos donde puedas cortar aquí en plan dentro de tu forma de ser que digas, vale, a partir de aquí soy lo neurodivergente. Por ser neurodivergente soy de esta manera. Entonces, yo no puedo saber si yo hubiese por cualquier razón nacido con un cerebro neurotípico, por así decirlo, hubiese tenido las mismas habilidades, la misma forma de pensar. Entonces, es un sentimiento un poco mezclado, porque me ha causado dificultades, pero al final la forma que soy, la persona que soy hoy en día, es en buena parte por eso, por mi neurodivergencia y las perspectivas que he tenido, la gente que he conocido, es en buena parte por eso, por mi neurodivergencia. Yo como madre de Javier, persona neurotípica, creo. Sí, sin duda. Si me preguntas a mí personalmente si a mí me gustaría ser neurodivergente, yo creo que no. O sea, yo te digo no. Pero aquí vemos que el autismo es un universo enorme. Aquí tenemos una mamá de una niña que con 4 meses ya sabían que era neurodivergente. Tenemos a Alejandro, que es un niño, un hombre neurodivergente, con redes sociales y con unas capacidades de habla increíbles. Tenemos a Javier, estudiando además, Alejandro, un doble grado dificilísimo, tal. A Javier también estudiando en ingeniería dificilísima. Tenemos a un chico adulto que habla que te mueres de bien, ¿sabes? Pero yo como madre de Javier, si pudiera darle a ese botón imaginario que no existe, ¿querría que mi hijo fuera neurotípico? Partes de él sí me gustaría. Yo quiero quitar sufrimiento a mi hijo. ¿Qué me quedo? Me quedo con lo noble que es, lo inteligente, lo buena persona, todo eso. ¿Me gustaría quitar el sufrimiento que ha tenido, como él bien ha dicho? Por supuesto que también. ¿Puedo? No. Pues, ¿qué hacemos? Ayudarles en su camino como podamos y estar súper orgullosos de ellos. ¿Qué os ha costado más? Ahora pregunto a nuestros compis neurodivergentes de la mesa. ¿Qué os ha costado más? ¿Entenderos a vosotros mismos, lo que os pasa respecto al mundo, a lo que ocurre, o entender a los demás? Muy buena. Sí, sí. Me encanta. Yo creo que entender a los demás. En mi caso. Más duro. Esto depende de la persona. Yo creo que siempre me he conocido bastante bien. Obviamente ninguna persona al final se conoce del todo, aunque creamos que sí. Somos impredecibles los seres humanos. Pero yo creo que... Y bueno, ahora lo llevo mejor, pero a lo largo de mi vida siempre me ha costado entender a las demás personas. Y sobre todo, esto es como un poco dato curioso, me costaba más entender a las personas de mi edad. Cuando era más joven, cuando era más niño. Te iba a decir antes por lo de niño, que el niño ya acaba de votar estas elecciones. Pero, sí. no pasa nada. Pero bueno, sí que cuando era más niño, vamos a decir, con otros niños me costaba mucho más entenderme y relacionarme con ellos que con las personas adultas, que yo creo que tiene que ver un poco con la literalidad que muchas veces acarrea el autismo. Ajá. Y yo creo que puede ser que hubiera madurado antes, no lo sé. Puede ser. Muy bien. Interesante. Bueno, yo por mi parte, la cosa es un poquito doble, porque creo que la razón por la que no me he entendido muy bien con los demás durante el curso de mi vida ha sido en buena parte porque no me entendía a mí mismo, porque no me entendía mis propias emociones. Entonces, creo que en parte sí que me ha costado más entenderme a mí mismo. O sea, porque bueno, yo soy neurodivergente, pero creo que siempre he tenido una buena capacidad para leer las emociones de otras personas, pero nunca he sabido muy bien qué hacer con ello, ¿sabes? Creo que es el punto así más de dificultad que he tenido. Es un matiz importante. Sí, sí. Pues veo lo que pasa, pero ¿y qué hago yo? Sí, sí. Sergio. Bueno, a mí la pregunta me parece muy interesante y muy reflexiva.
a mí me cuesta entenderme mucho. Entonces, yo he crecido en un mundo neurotípico y me he tenido que adaptar, entonces considero que tengo bastante comprensión y estoy súper enmascarado. Y me pasaba como Alejandro, que yo también siempre me ha sido más fácil relacionarme con personas mayores que yo. A día de hoy también me suele pasar, pero comprenderme a mí mismo es tarea complicada. Bueno, al final tiene sentido lo que decís. Lo primero que es, de donde nace todo es de vosotros. Entonces, si la primera parte del camino, que soy yo, no la tengo clara, ¿cómo me dirijo al resto? O sea, ¿cómo salgo al mundo? Si el primer mundo es el mío, ¿cómo me muevo luego en el universo exterior? Entonces es natural y por eso muchas veces, me encanta que estés aquí, Sergio, por esto, muchas veces el diagnóstico ayuda, como decía Nieves también, a aterrizar, ¿no? Aterrizar esa inquietud que yo tengo interna o que siempre he tenido o he sentido de quién soy, cómo soy en verdad, porque hay cosas, partes de mí que no comprendo, que me hacen sentir mal o me hacen sentir mal porque intento integrarlas, como decías, enmascarándolas para adaptarme mejor a los demás, ¿no? A mí el diagnóstico me ha ayudado mucho a conocerme más aún. Es algo que yo invito a muchas personas a hacer solo por el hecho de conocerse más en profundidad. Entonces, a través de eso, yo veo un poquito más cuáles son mis dificultades o cuáles han sido, ¿no? Y ahora, pues, con esa información, manejarme mejor y al enfrentarme a un hecho, digo, pues sé que tengo esta dificultad, ¿no? Bueno, me lo apunto. Yo soy una persona que aprendo muy rápido. Entonces, lo de la literalidad, eso sí que no lo aprendo nunca. Tenemos que hacer un día una cena de neurodivergencia y ver qué sale de ahí. ¿Qué pasa? 10 personas juntarlas a ver qué entienden, ¿no? Bueno, a mí me gustaría... Muy bueno. A mí me gustaría hacer un evento, una especie de retiro de personas neurodivergentes, ahí con profesionales que puedan acompañar con actividades, con charlas y bueno, juntar ahí, pues no lo sé, a 50, 100 personas neurodivergentes estaría muy bien. Yo creo que arregláis el mundo, ¿eh? Ese fin de semana se arregla todo. Ahí De ahí salen nuevas cosas, ideas, seguramente, ¿no? seguro. Yo también lo creo. Yo te digo yo que sí. Quería preguntaros cuál es el momento más alegre o más en calma quizá que habéis logrado en vuestras casas, aprovechando que estáis aquí familias, y el más duro, el momento más duro que habéis vivido en casa. Esto podéis contestarlo conjuntamente si queréis. Me quedo un poco en blanco, no sé vosotros. Yo esto creo que las mamás igual lo tienen más claro. Yo creo que las madres... Yo, fíjate, momentos más duros, más que en casa, los recuerdo fuera de casa. O sea, son los cumpleaños, el no voy a cumpleaños, el que siempre ha estado a gusto con gente más mayor hasta que llegas a una edad, eso ha sido duro. Y yo, por ejemplo, tuvimos la suerte de que vivíamos en un pueblo y entonces había muchos niños en la calle y entonces era ensayo y error, pero era a casa, fuera de casa, dentro de casa, bueno, pues ha sido bastante duro. En casa como tal, pues yo pienso que no ha habido así grandes problemas o me he quedado en blanco. Y me refiero en familia. Yo tampoco lo recuerdo. En la vida familiar me refiero. Nosotros en nuestro caso es que es una fotocopia de lo que estás hablando. Los momentos duros han sido también fuera de casa. Es exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Llegan cumpleaños, no hay una invitación a cumpleaños, ves que va cumpliendo años, se va quedando y eso para mí ha sido el problema. En casa ha sido una persona siempre muy analítica, muy respetuosa, muy noble, muy tranquila, sin ningún problema. Eso ha sido... No hemos tenido malos momentos en casa. Tal vez yo sí he visto algunas veces ha pasado por algunos momentos más bajos y como madre obviamente eso me preocupa una depresión, me preocupa todo eso, más ahora que está estudiando en Alemania y no estamos ahí, está solo.
lo cual es un orgullo para nosotros, pero también una parte de preocupación. Vale, yo también quería aportar mi granito, ¿vale? Momentos duros, lo que yo estoy muy con vosotras de los cumpleaños, ir al parque y que... Porque además mi hija se autolesiona cuando se pone muy nerviosa o que no sabe resolver una situación o tal, entonces ella se muerde las manos y tiene los dedos reventados. Y para mí eso pues es frustrante porque muchas veces no sé cómo atajarlo. Ahora sí, bueno, ahora ya empiezo a atajarlo, ¿vale? Porque tengo unos profesionales como la copa de un pino que me orientan muchísimo y me ayudan. Y después otro momento que yo recuerdo que fue negro para mí, o sea, mi hija el año pasado, por estas fechas, tuvo un problema dental. Nadie quería meterle mano porque no se dejaba aparte. Estuvimos buscando clínicas para que la solucionar. Tenía 2 muelas, una que estaba a punto de necrosar y la otra creo que necrosada. Entonces, bueno, hasta que descubrimos por dónde venía ese dolor, esos lloros, porque además ella tiene el umbral del dolor muy alto. Entonces, cuando descubrimos el pastel, pues ya era tarde. Entre que quisimos, la burocracia no nos ayudó nada. Buscamos fuera también de León, como os dije, fuimos a Oviedo, a la Clínica Blanco, que por cierto se portaron muy bien. Pero tuvimos el problema de que el anestesista, porque claro, necesitábamos anestesista y un quirófano para hacer esto. El anestesista fue nefasto, o sea, un mal profesional que solamente buscaba dinero, ¿vale? Y nos tuvimos que volver con lo opuesto porque pues a lo mejor pues no podía contar en ese momento con casi 4.000 euros de lo que eso tenía. Después hemos conseguido resolverlo con la clínica, que por cierto quería hacerle un poquitín sí, por supuesto, de visibilidad porque fue genial, en la clínica Lancia de aquí de León, Camino, que es... La conozco. ¿Sí, no? Sí. Pues ella nos resolvió la papeleta, ella intervino, se lo hicieron aquí en León, pero claro, cuando ya conseguimos hacerlo, perdió una pieza y la otra se la pudo salvar, pero por pelos. Entonces fue muy difícil porque estuvimos tocando muchísimas puertas, ya ni me acuerdo. Y para mí fue un momento muy duro. Es que el mundo no está todavía preparado quizá para todas las necesidades que pueden surgir en el mundo OTEA, ¿verdad? Sí. Sí, yo voy a aprovechar porque yo también convivo con Lucía de alguna manera. Es tu sobrina, por ponernos en contexto. Sí, claro, es mi sobrina. Pero las dificultades son grandes dentro y fuera. O sea, los padres... Porque, claro, Lucía, hay que conocer el caso de Lucía. Lucía es una persona mínimamente hablante, una persona con TEA en grado 3, podemos decir, todavía no está conseguido, pero o sea, es una persona que es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar. O sea, trastornos del sueño, hiperactividad, bueno, el tema relacional, o sea, es como todo. Yo, a través de Lucía fue que yo tomé la decisión, ¿no? De decir, oye, yo aquí, ¿y si yo también soy neurodivergente, no? Conectaste algo ahí. Exacto. O sea, Lucía para mí ha sido el puente y para mí Lucía es inspiración pura. Lucía es una persona que vive conectada en el presente. Pero claro, ella no vive conectada con los demás.
vive conectada en su presente. Bueno, sí que tiene cierta conexión, ¿no?, con los demás, pero claro, ella no tiene en cuenta a los demás. Ella vive por sí misma y para sí misma. Entonces, claro, manejar eso es muy complicado para los padres, dentro y fuera de la casa. ¿Cuántos años tiene Lucía? Tiene 7. 7, que no lo 7. Estuvimos 3 años puros sin dormir. O sea, fue hasta que ya llegamos, porque lo que te digo, entonces esto es lo mismo que me decíais de ensayo y error, es que yo también, o sea, lo veo súper reflejado en nuestro caso. Y hemos estado, pues eso, buscando profesionales. Ahora mismo la llevamos a la psiquiatra, que es maravillosa, que se llama Ruth, que está en Valladolid. Y bueno, pues al final pues fue la que nos dio un poco la píldora de poder dormir. La fórmula, ¿no? Sí. Quería decir. Perdonad, me resulta curioso que además, según estamos hablando, están saliendo a relucir muchas cosas muy comunes, ¿no? Como son trastornos del sueño, que a nosotros también fue trastornos de analgesia, de percepción del dolor, o sea, trastornos de sensación de hambre, o sea, es que todo va mucho más allá. Entonces empiezan a salir y son cosas muy importantes a tener en cuenta, en consideración, porque si no tienes una autopercepción adecuada, complica mucho las cosas, ¿no? Como el caso que te ha pasado del dentista, y como en muchos casos porque son cosas muy difíciles, ellos no lo perciben. Entonces, hasta que eres consciente o son conscientes de esas necesidades, puede pasar mucho tiempo. ¿Qué le diríais, sabiendo que en el caso de las madres, pero también en el caso vuestro, a las personas que están ahí afuera, ¿no? Yo estoy en mi mundo, hemos hablado mucho de que estoy desde mí, ¿no? De, como decía Sergio, y tengo mi propio mundo interior, que como yo digo es muy amplio, enorme, entonces salir al exterior parece como casi una tarea difícil. ¿Qué le diríais a esas personas que, en caso de mamás, que van a estar ahí fuera cuando mi hijo salga ahí fuera? ¿Qué le diríais? Y en vuestro caso, chicos, ¿qué querríais que supieran esas personas que os van a recibir el día de mañana en un trabajo, en una clase, en un curso, en una reunión de comunidad, donde sea? ¿Qué les diríais? ¿Qué querríais que supieran? Yo les diría que, en el caso concreto mío, porque hablamos de que cada persona con autista es diferente. Yo hablo de Javier. Yo le diría que aprovechen que no tiene dos caras, que es una persona con una sola cara, que es una persona noble, que es una persona inteligente, y que se aprovechen de eso y que no aprovechen que es así para hacerle daño. Tiene mucho más que ganar una empresa, un entorno de compañeros, aprovechando esas partes nobles de no doble cara que tienen, mucho más que ganar que perder. Eso es lo que yo le diría. Aquí hay muchas madres aplaudiendo por dentro, aunque Sí, no se esté oyendo. desde luego, desde luego. Totalmente de acuerdo. Yo también. Y yo desde mi perspectiva como persona autista, a ver, claro, hay muchas cosas que me gustaría que supieran, por eso también me dedico un poco a la divulgación, al final hay muchas cosas, pero que entendieran lo básico del autismo. Respecto a esto que tú decías de que cada persona es un mundo, siempre ha habido como, yo diría, 3 visiones del autismo. La primera es la del interruptor, o está encendido o está apagado, como la luz de aquí. Entonces, ¿tienes autismo o no lo tienes? Y ya está, eso puede contener toda la información. Luego hemos evolucionado hasta una segunda visión, que yo creo que es donde la mayoría de personas están ahora, que es la de entender que el autismo es un espectro y que no todas las personas autistas van a serlo de la misma forma. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente se lo imagina como algo muy lineal, en plan, menos autista o más autista. Se utiliza mucho eso y también se les ponen en base a eso etiquetas muchas al autismo, lo que decís, grado 1, grado 2 grados, es como casi como códigos de barras, si nos los pusieran en la frente para saber qué modelo de autismo tenemos. Y yo creo que esto también está evolucionando hacia una tercera visión, que es la que a mí más me gusta, que es la de verlo como un espectro, pero no un espectro lineal de menos a más en un solo sentido, sino en muchos sentidos. Es un abanico que se abre en muchas direcciones, que tienen que ver todas con el autismo, pero se puede abrir más de un lado, menos del otro, y al final cada persona, eso es lo que hace realmente que cada persona sea tan única. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un nombre a cada una de esas cosas? No se puede. Entonces, como, bueno, pues en mi caso, Alejandro, ese es el nombre y ya está. Es lo que quiero decir, no sé si me explico. Yo aquí quiero aprovechar
me parece una forma de verlo muy buena, pero sí que creo que el poder categorizar, vamos a decir, sin poner una etiqueta, o sea, el tema del el grado de dependencia. Hay veces, y no es por rebatirlo tampoco, o sea, es como una introducción. Hay veces que yo considero que no tengo una necesidad de dependencia, pero sí que quizá hay ciertos disparadores o ciertos estímulos que me hacen entrar en algo más cercano a un TA2. Y ya digo, o sea, yo no sé si estoy más a favor o más en contra de esto. Lo que sí creo que, bueno, hay muchas personas que dicen, no, el autismo es que es una etiqueta, no hace falta etiquetar. Bueno, yo sí que creo que hay que etiquetar, pero sí que aprovecho para decir esto, que hay veces que, como dices, no es lineal y que, oye, es como una fluctuación y yo me puedo poner más en una necesidad de ayuda. Entonces, yo lo que haría en este caso, para decir a las personas neurotípicas que acepten al otro tal como es y que se interesen por cómo es realmente. O sea, porque no por ser... todo suma, ¿no? Entonces, al ser diferente, sí, es como... Bueno, puede haber cosas que te llamen más la atención, pero ponte a su lado y escúchale. Y conoce a ese ser humano. Sí, estoy de acuerdo. A ver, lo que quería decir no es que las etiquetas estén... Bueno, es que hay mucha gente que le tiene mucha manía a las etiquetas, al hecho de que se usen, y de hecho siempre intentan cuidar mucho el lenguaje. No digas que tiene discapacidad, de que tiene capacidades diferentes, esas cosas. Siempre intentar ser lo más pulcros posibles con cómo hablan. Y yo al final creo que no es tan necesario. Y que al final las etiquetas están ahí. Lo malo es pensar que ya conoces todo sobre una persona por una etiqueta. Ahora bien, que el autismo le hayamos puesto nombre es algo muy útil. Nos permite identificar un grupo de características concretas que tiene un grupo específico de gente con el objetivo de poder ayudarles en la mejor medida posible, de pensar adaptaciones y cosas pensadas para ellos. De hecho, se puede comparar con la época en la que el autismo no tenía nombre. Era peor que no tuviera nombre. Al final era peor para nosotros. Sí que lo que quiero decir es que tampoco nos obsesionemos con las etiquetas hasta el punto de querer etiquetarlo todo sobre una persona. Que están muy bien, pero que no son el objetivo al final las etiquetas, sino que son un medio para llegar a lo que realmente queremos, que es la integración. Podríamos decir que definir sin reducir. Podríamos decir, sí. Vale. Y un poco, vamos, se concluye, ¿no?, que mirar un poco más allá de la superficialidad, intentar ver a la persona que tienes delante. Y igual que yo creo que muchas veces lo hemos hecho nosotros en casa. ¿Por qué no hemos tenido ese grave problema? Pues porque nosotros sin querer día a día nos vamos adaptando a sus necesidades, ¿no? Si tú te molestas en conocer a una persona, o sea, yo si a Alejandro de pequeño le digo 3 cosas a la vez, o sea, colapsaba. Entonces hemos ido aprendiendo a, te digo una cosa, luego te digo otra, nos vamos así. Entonces poco a poco te vas adaptando, porque es evidente, ¿no? Pues simplemente que la gente intente ver lo que tiene delante y que vaya mucho más allá de lo superficial. Sí, en efecto, como con cualquier persona, respeto y paciencia, porque una persona con autismo al final es una persona que ha tenido que vivir durante la cantidad de años que ha vivido y durante esos años ha desarrollado unas habilidades o ha desarrollado una forma de pensar y aunque tome algo de tiempo sí que se puede llegar a ver algo de eso. Sí que se puede llegar a ver algo de valor, algo que se puede explorar. Hay que tener un poco de curiosidad, sobre todo no descartar a alguien simplemente porque no sea del todo común, por así decirlo. Es interesante. A mí me gusta mucho el término curiosidad empática, ¿no? Es que también hasta en conflictos, cuando discutes con alguien, preguntarle con curiosidad empática, no para responderle, sino para entender lo que le está pasando. Y no lo que tiene detrás, arriba, abajo, dentro, ¿no? De todas las caras de profundidad de una persona, como decís, de cualquiera, como bien dice Javier. Si os parece, vamos a pasar el tiempo que nos queda a preguntas que me ha transmitido la gente que quería que tratáramos, ¿vale? ¿Os sentís escuchados y escuchadas por el profesorado en la escuela? Tomate que se abre aquí. Respuesta rápida. No en la mayoría de los casos.
Vale. A mí me parece que la gente quiere romantizar mucho, la sociedad quiere romantizar mucho esto del autismo. Nosotros estuvimos en un colegio normal, normal, es que es normal, no hay nada normal. Pero ordinario. Bueno, Ordinario. Eso es. Vale. Sí. En un colegio ordinario y, vamos, para nada, o sea, eso de la inclusividad y no sé qué, no, cero, no. Yo aquí ahora mismo trabajo en un colegio ordinario y que tiene niños con TEA y sí de que quiero lanzar quiero acordarme de todos estos profesores que realmente intentan poner muchos medios, intentan poner muchas ganas. Evidentemente el problema es un poco siempre el mismo, ¿no? Si no hay medios, difícilmente, o sea, no puedes tener a un maestro con 30 niños y con con neurodivergencias, sobre todo de 5 años. O sea, si queremos inclusión hay que poner más medios. Es imposible de otra manera. La necesidad es real, el apoyo es necesario. Entonces yo pienso que tienen una gran voluntad, pero bueno, aquí ya depende más arriba. Las esferas más altas tienen que poner más medios para que la inclusión sea real. Si bien me gustaría decir que en los primeros años de colegio es mucho más difícil, pero por ejemplo a nivel universitario yo he encontrado mucha comprensión. Concretamente, como decía antes, Javier está estudiando Erasmus en Alemania y a través del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de León y de la Universidad de Acogida, que es la de Bremen, hemos tenido un total apoyo. Le han suscrito un convenio especial para él, o sea, hemos tenido un acompañamiento impresionante, hemos hecho una visita preparatoria, nos han recibido en Bremen. En ese sentido, chapó. Yo estaba hablando a nivel de profesorado de colegio, tal. Ahí fuimos más incomprendidos, o yo lo noté así. A nivel universitario, concretamente de la ULE, en mi experiencia personal no tengo ninguna queja. Al contrario, Blanca de Relaciones, Cristina de Relaciones Internacionales no nos ha soltado de la mano en ningún momento. Nos hemos sentido muy acompañados y es de agradecer y quería mencionarlo. Yo también estoy muy contento con esta universidad, de momento. Además que el tema de... No lo decía en un tono pesimista, como si luego fuera a cambiar. No te Bueno, preocupes. en fin, creo que también al final las personas con autismo necesitamos adaptaciones y yo creo que se ha gestionado muy bien por parte de la universidad. Tiene una oficina dedicada específicamente a eso, donde a comienzo de cada semestre preparamos toda la información que vamos a comunicar al profesorado, que reciben informes completos, que ha hecho teniendo en cuenta también lo que yo pienso en todo momento. O sea, intentan representarme en un informe oficial que luego es el que tienen en cuenta ellos a la hora de poder darme las adaptaciones. Y contemplan muchas, tanto dentro del aula, cosas que me ayudan a mantenerme al día y a seguir adecuadamente el ritmo de las clases, como a la hora de realizar los exámenes, entre las que se incluyen, por ejemplo, poder llevar cascos para aislarme del ruido o tener más tiempo para realizarlos. Entonces, en ese sentido estoy bastante contento, pero más allá de eso, lo que pasa en general, algo que iba a comentar respecto a lo de antes, con el tema de las instituciones, es que muchas veces les encantan los símbolos públicamente visibles de la inclusión. Cierto. El día del autismo, el símbolo del puzzle, salvo que ahora es el del infinito porque el del puzzle al final les acabó pareciendo mal. Y un montón de cosas. Se frotan las manos cuando hablan de inclusión y entiendo que eso es parte al final de la imagen de... Pero claro, luego igual entras a un aula y no lo tienen... El problema muchas veces, para empezar, es el número de gente que hay por aula y en relación a los profesores. Y es que además hay que tener en cuenta una cosa, que es que estoy en un doble grado y tengo la suerte de que somos 30 en clase. La suerte digo porque hay clases en las que pueden ser más de 100. Entonces igual si estuviera en una de esas, mi opinión sería diferente. Y no podría recibir tanta atención, por así decirlo. Entonces, claro, al final el sistema en sí no está pensado para la comunidad. Con esto no quiero señalar o criticar porque es muy difícil hacerlo, solo aportar algo constructivo que yo creo que desde allá hay que empezar a replantearlo. Bueno, también os puedo seguir preguntando qué estrategias en los coles o en la parte que decíamos escolar, ¿no? de infancia adolescencia os han funcionado mejor. ¿Qué estrategias habéis utilizado que os han funcionado mejor? Me pregunta una mamá. Supongo que para aconsejar. A las madres te refieres. A ver, yo
Si puede haber algún consejo que se pueda dar a una madre de un hijo autista o hija autista, y burocráticamente es arduo y hay que luchar mucho, pero sigue. Si conseguimos un dictamen de discapacidad, hay muchísimas ventajas. Ya tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser prácticos, tenemos que conseguir ayudas para ellos. Javier, por ejemplo, tiene un grado de discapacidad determinado que nos ha costado un trabajo y un dinero, como decía Nieves, también, que hemos tenido que pagar para conseguirlo, pero ahí está, y eso es para ellos. Esas ventajas que ellos van a tener institucionalmente, luchémoslas, vamos a lucharlas, porque se consiguen y las hay, a nivel económico, a nivel de apoyo, a nivel institucional, de todo tipo. No os desaniméis en ese sentido. Vale, y ahora yo también tengo otro punto de vista, ¿vale? Claro, estamos hablando de un espectro, un abanico muy grande. Entonces, por ejemplo, para mí, Lucía tiene necesidades muchas, ¿vale? Entonces, nosotros estamos llevándola a terapias diferentes, y pienso que, o sea, las ayudas se quedan muy cortas, o sea, es el pico del iceberg, o sea, porque yo pienso, muchas veces ¿cómo hacemos para afrontar todo esto, sobre todo económicamente? A ella, por ejemplo, ahora tiene un problema de que siempre camina de puntillas, entonces los huesos del pie se le están deformando. Y hay un niño, por ejemplo, en el cole que le han tenido que operar de los 2 pies. ¿Vale? Entonces, desde el cole nos han dado un toque. Oye, pues sí que aquí, por ejemplo, tenemos en Fisiorama, ¿vale? Pues estamos en Fisiorama y es genial. O sea, voy a poner créditos de todo lo que estás contando. Es que, bueno, para que la gente lo sepa, ¿vale? Perfecto, porque está bien, perfecto. Son puntos que yo no lo sabía y a mí me han servido mucho. Genial. Entonces, estamos... Pues cada cosa tiene un coste. Y son muchas cosas. Yeah. ¿Vale? Entonces, son pocas ayudas. Para mí, no sé cómo vamos a continuar, pero bueno, puedo comer patatas todos los días, ¿vale? Pero que a ella no le falte sus apoyos. terapias. Exacto. Exacto. Como decía Inés, no te desanimes. Ya, es fácil decirlo, pero menudo hay que pasarlo. También me preguntan, algo más personal, ¿cuánto tiempo llevó en la familia a aceptar el diagnóstico y si afectó a los 2 padres por igual en algún punto, en la pareja de padres? Esto es un temita también. Hasta donde queráis aquí. Primero es la negación. O sea, no puede ser, pero ¿cómo me estás diciendo que es autista? ¿Sabes? No. Porque claro, tú te piensas, con todos mis respetos, que mi hija también, ¿vale? Pero tú al principio, cuando no tienes ni idea de esto, o sea, tú piensas en autismo como niño planta. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Totalmente normal. Es así. Pero ¿cómo va a ser autista si no para de correr? ¿No la ves que es que, o sea, aprendió a andar con muy pocos meses, que nos quedamos alucinados? Y decía gato. Y yo decía, pero ¿no ves que dice gato? ¿Cómo va a ser autista? Y sí, y bueno. A mí me preguntaba mucha gente que por qué tardé tanto en contarlo, ¿no? Quizá Alejandro no recuerdo exactamente, pero quizá tendría 7 años o algo así cuando yo lo comenté en el cole abiertamente a los compañeros, hicimos un trabajo grupal, hicimos muchas cosas
Y fue realmente cuando nosotros fuimos capaces de interiorizarlo, seguramente, ¿no? Nosotros tuvimos un diagnóstico muy precoz, que parecido a ti, que en su día era raro, en la guardería empezaron a ver algo, fue como un retroceso, y entonces no empezamos a hacerlo público hasta que no se lo explicamos a él, hasta que nosotros conseguimos entenderlo. Nos pasó parecido. Alejandro era un niño que entró en el colegio sin hablar, y a los 3 años empezó a decir no obstante. O sea, su primera palabra seguramente fue no obstante. Me encanta, me lo esperaba. Sí. Es que es como una fotocopia, o sea, es que Javier fue diagnosticado algo más tarde, si bien en la guardería una profesora también nos dijo, puede tener síndrome de Asperger. Yo en ese momento pensaba que lo que me iba a decir era que tenía retraso mental. ¿Por qué? Porque Javier tenía la motricidad fina mala. Entonces, hacía unos dibujacos horrorosos, hablo de 3 años o así. Diferentes. Sin embargo, Bueno, la profesora nos interpretó que eran dibujos muy adelantados a su edad. Aunque no tuviera la motricidad fina, no me acuerdo si era que dibujaba cuello, dedos y no sé qué más. O sea, como que es algo que está establecido. Si bien no fue diagnosticado y con una discapacidad hasta ya unos años más tarde, en cuanto a la pareja, la pregunta que habías hecho, yo creo, en mi caso siempre, y en mi entorno, han sido las madres las que han tirado. Los padres están ahí, correcto, bien, pero un poco a espaldas de yo soy la que he ido a los psicólogos, a los psiquiatras, a las ayudas, a las no sé qué, a las no sé cuánto, y ellos están ahí. Mi marido es una persona comprensiva y acepta, por supuesto, como es, pero a veces dice cosas como, tú lo que tienes que hacer es llamar a la gente, Javier, tú lo que tienes que hacer es hablar con... ¿ya? Es que si fuera tan sencillo, no sería una persona autista. Yo creo que somos más peleonas. Sí. Y más realistas también, sí. Y más comprensivas. El tema de las psicomotricidades que mencionaste, he pensado que también es muy habitual en personas autistas. Es hasta un rasgo que permite identificarlo. Muchas veces la psicomotricidad da problemas. Da problemas, efectivamente. Yo quería dime. quería apuntar una cosa que en mi caso, por lo menos en mi caso, y en muchos casos de otros papis, ¿vale? O sea, los padres son un pilar impresionante, o por lo menos en mi pareja. Julián es... sin Julián yo no hubiera podido salir adelante. Él, yo creo que es mi motor y súper padrazo, es que no, es intachable. Mira, y súper cañero. perdón. Es que justo lo que han pensado los padres y todo esto, yo claro, como esto es para animar y ya, bueno, yo termino aquí, que ya va siendo hora, es para animar a las personas que, oye, que sienten que quizá, oye, son diferentes, ¿no? Y animarlas porque, ¿a dónde voy? Yo cuando empecé a plantear la cuestión de, ¿y si yo también? Bueno, si tú, anda, o sea, fue la negación absoluta en mi familia. Dices, a ver, yo me vivo a mí mismo. Yo sé lo que hay. O sea, yo dedico mucho tiempo a investigar un montón de cosas. O sea, porque yo soy un friki y cuando me obsesiono por algo, me obsesiono por algo. Entonces empiezo a mirar cosas del autismo por mi sobrina. Y entonces empiezo a encajar y decir, oye, pues mira, esto lo comparto, esto lo comparto. Entonces ahí el entorno sí que es negación siempre. Uh-huh. Ahí es un poco jodido eso. Yo fui la primera que le dije, ni de coña. Sergio, no. Y ahí ves como la incomprensión, ¿no? Y como que no se te acompaña. Entonces yo ahí animar a las personas, al entorno familiar, oye, pues a plantear la posibilidad, ¿no? Tanto como a la persona en sí misma a que bueno, dé el paso también y obtenga el diagnóstico. Lo bueno de también movernos cada vez con más perfiles diferentes, en mi caso yo nunca había trabajado con autismo y el año pasado trabajé, es que ya te abre la mente de una manera, de hecho lo hablé una vez con Sergio, ¿no? De, oye, fíjate, qué curioso esto que pasa y no te has planteado... Y con otras amigas, ay, fíjate, ese es un rasgo que pertenece a tal cosa, curioso, ¿no? O sea, solo vas dejando miguitas de pan por si a la gente le ayuda, pero eso es una visión que tienes de compartir espacio con la divergencia. Si no nos empapamos de eso, si no entramos, como decís, a instituciones a llamar a la puerta, si no nos vamos de Erasmus y vamos a Bremen y compartimos allí, pues los de Bremen no se enteran de que esto también existe, ¿no? Si no entramos a X trabajos, si no nos integran en X entornos, no crecemos y no crece el entorno.
Y pasa eso que dice Sergio, ¿no? De no, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Eso es una cosa rara. No, cada vez se conoce más, cada vez se abraza más y cada vez se quieren comprender más a esas personas y acercarlas, ¿no? Pues ven, pues explícame cómo es esto. Pues míralo, igual, sí, échale un vistazo, igual, hazte un test. ¿Quién sabe, no? Quiero cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, me estaría aquí otra hora hablando con todos y con todas porque es súper interesante. Cuando queréis repetimos. Ya Sergio tiene una propuesta para adultos diagnosticados con TEA. Campamento. Que me parece, Campamento. no, pero muy interesante, un programa para adultos, Interesantísimo. adultos TEA que vengan aquí a charlar, a hablar. Y quería cerrar con una canción, pero antes quiero preguntaros si queréis decir algo más o aportar algo más antes de despedirnos. Muchas gracias por habernos invitado, Elena. Gracias. Exacto. Muchas gracias. Se han quedado cosas en el tintero, Hombre, muchas. es que sí, Bueno, es que si pudiéramos tratarlo todo en una horita sería un milagroso, pero no. Mira, a ver, yo creo que sí, es importante discutir estas cosas porque una persona tenga o no el diagnóstico de autismo, de TDAH o lo que sea, va a seguir siendo la misma persona. Y bueno, un diagnóstico no va a ser como un molde que te va a dar todas las soluciones del mundo, pero te va a orientar. Incluso si no es una cosa exacta. Porque, bueno, todo el tema de las neurodivergencias, en muchos casos, pues, es difícil de diagnosticar porque hay muchas cosas que se solapan, pero sí que te da una especie de una orientación, ¿sabes? Una orientación para tratar estas cosas. Te abre un mundo para ciertas estrategias para lidiar con tus características y por eso creo que es importante, aunque que no sea una cosa que cause aprensión. Eso quiero decir. Dar respuestas, no soluciones, pero Sí. dar respuestas, que ya es bastante. Y yo ya un minutín que eso, dar voz, que tengo a compañeras o gente conocida que demos voz también a los niños TEA no verbales, ¿no? Porque tenemos la suerte, tenemos aquí a 3 personas TEA con una capacidad expresiva impresionante, muy por encima de lo normal, pero hay muchos niños que no tienen capacidad verbal y que no por eso no tienen capacidad cognitiva o pueden tener unas capacidades altísimas, pues que pongamos también que nos acordemos de ellos, ¿no? No solo así un poco lo más bonito, sino de todo el espectro. Muy bien, bien Para dicho, eso chicas. somos nosotras las que ponemos su voz. Exacto. Efectivamente. exacto. Bravo, chicos. Pues Efectivamente. os aplaudo, un programazo, y gracias por venir y por vuestro tiempo. Vamos a acabar con una canción que se llama Sigo aquí, de Alex Ubago, de la película Planeta del Tesoro, que si no la habéis visto os la recomiendo, es muy chula y es como una transformación de la Isla del Tesoro, pero adaptada a la modernidad. Bueno, no os quiero adelantar nada, pero es muy chula. Y la canción trata de eso, de aunque no me veáis, aunque no me entendáis, yo estoy aquí, sigo aquí. Y ponemos la canción y ya nos despedimos. Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Jamás ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y apartes de ti, y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy aquí. No entiendo.
es lo que ellos nunca ven. Te daría el 100%, me conoces y ya no hay temor. Yo mostraría lo que soy, si tú vienes donde voy, no me alcanzan, si eres mi amigo mejor. Que sabrán del mal y el bien, yo no soy lo que ven. Todo el mundo durmiendo y yo sigo soñando.